Muy buenas noches y bienvenidos a Signo Pesos, la economía al alcance de su pantalla. Estos son los temas claves de hoy. Las cifras de la recuperación. El DANE reveló hoy que en agosto la economía tuvo un crecimiento del 13,2%. ¿Cuáles fueron los sectores que mayor reactivación mostraron? En segundos, la entrevista con el director del DANE, Juan Daniel Oviedo. Más oportunidades para el comercio electrónico. Los 3 días sin IVA y la temporada decembrina serán de nuevo muy favorables para las ventas online. Plataformas y portales están listos para la avalancha de compradores. Nos acompaña esta noche María Fernanda Quiñones, vocera de este sector. La nueva frontera tecnológica. América Latina atrae cada vez más inversiones hacia la banca digital, el comercio electrónico y otros sectores de tecnología. Juan Fernández nos cuenta cifras y cómo está Colombia en este escenario. Comenzamos esta emisión hablando de la recuperación de la economía, sobre lo cual el DANE presentó hoy el reporte correspondiente al pasado mes de agosto. Doctor Juan Daniel Oviedo, director del DANE, buenas noches, bienvenido a Signo Pesos nuevamente. ¿Cómo le ha ido? Víctor, un saludo muy especial y muy contento de acompañarte en este espacio. Doctor Oviedo, 13,2% en agosto. Me parece que se desaceleró un poquitico esa fuerte reactivación que veníamos presentando en meses previos, como nos había usted comentado en entrevistas anteriores. Bueno, como era natural, en la medida en que pasa el tiempo y nos comparamos con niveles de actividad económica que ya estaban más recuperados, como el de agosto de 2020, pues el crecimiento que nosotros estamos observando del 13,2% anual en la actividad económica para el mes de agosto llega a compensar una contracción del menos 9,8% que estábamos observando en agosto de 2020. Efectivamente, tenemos una desaceleración del crecimiento de la economía en donde estábamos esperando unas tasas de crecimiento superiores, los analistas estaban esperando un 15%, pero desafortunadamente no se incorporaron en esas expectativas una menor dinámica de la construcción de edificaciones no residenciales, de obras civiles y sobre todo del sector financiero, que en el sector de seguros generales tuvo una contracción muy importante en este mes de agosto de 2021. Ya me gustaría profundizar con usted sobre esos sectores que le restaron impulso a la economía, pero por el otro lado, para ver el vaso medio lleno, ¿qué sigue jalonando a la economía? ¿Cuáles fueron los sectores protagonistas para registrar ese 13%, inclusive esa cifra superior, que de todas formas es buena, ¿no? 2 dígitos. No, en efecto, Víctor, la cifra es buena en el sentido en que no más recordemos que en los 7 primeros meses del año, es decir, año corrido a julio, la economía estaba creciendo a un 9,4% anual y pasa a crecer ahora, incorporando los resultados de agosto, a un 9,9%, donde recordemos que hay proyecciones que todavía están cerca del 7,8% o del 8,5% en el cierre del año. De los sectores que están empujando de forma significativa el crecimiento de la economía, 3 están explicando 11 de los 13,2 puntos porcentuales que representó el crecimiento del indicador de seguimiento a la economía en agosto, que son, en primer lugar, el comercio, transporte, alojamiento y servicios de comida, las actividades manufactureras y las actividades del sector público y sobre todo las actividades de salud y educación, que con el retorno a la presencialidad y con el retorno de los pacientes a los servicios de salud están presentando unos ingresos muy importantes. Doctor Oviedo, y los que no permitieron un mayor rebote en agosto de la economía, ¿qué podemos destacar? Menciona usted al sector asegurador. Fasecolda ha dicho que bueno, han podido cumplir, pero de todas formas el sector se ha visto impactado por el pago de primas, por el pago mejor de siniestros, debido precisamente a la pandemia. ¿Qué pudieron observar ustedes dentro de los sectores que de pronto le quitaron impulso a la economía? Bueno, en términos de aquellos sectores que más contribuyeron a que el crecimiento intermensual de la economía fuera del menos 1,9%, tenemos que la construcción
pero específicamente en el subcapítulo de edificaciones no residenciales, porque las edificaciones residenciales están incrementando de forma significativa su pulso o su impulso. El sector de edificaciones no residenciales, particularmente de locales y oficinas, está presentando una contracción anual del área causada, y adicionalmente la información que vemos de obras civiles a través del concreto premezclado que se destina para obras civiles también nos está presentando una contracción que lleva a que el sector construcción explique casi una tercera parte de la pérdida de pulso de la economía entre julio y agosto. Y en segundo lugar tenemos las actividades financieras, en donde para el subsegmento de seguros generales estamos viendo una contracción del menos 24.2% anual, fundamentalmente por los mayores siniestros que tuvieron que ser cubiertos en el mes de agosto, específicamente por contratistas del Estado, temas de salud, temas que están asociados a la mayor movilidad de las personas y por consiguiente una mayor accidentalidad de tráfico. Sin embargo, esta contracción del sector de seguros está compensada por una dinámica muy importante de comisiones generales, específicamente por el mayor uso de tarjetas de crédito por parte de los hogares colombianos a la hora de ir a acceder a bienes y servicios que han permitido que el comercio minorista tenga una dinámica muy importante. Doctor Oviedo, sin mirar esos lunares puntuales, y cuando observamos en términos generales a la economía en agosto, estamos todavía, porque en julio nos había dicho usted que estábamos en niveles superiores a la prepandemia. ¿En agosto quedamos un poquitico por debajo de la prepandemia o nos mantenemos por encima de la prepandemia? Nos mantenemos por encima del referente prepandemia por cualquier escenario. Recordemos que si asumimos que el vaso de la economía estaba completamente lleno en febrero del 2020, si bien en julio de 2021 estaba derramándose un 3% de ese contenido porque estábamos mejor que en ese referente, en agosto, a pesar de esa ligera desaceleración, estamos derramando todavía un 1% de más de capacidad productiva, es decir, que el nivel de capacidad productiva del país está al 101% en comparación del referente prepandemia llamado febrero del 2020. Pero si vamos a un referente prepandemia como agosto de 2019, es importante recordar que el crecimiento bienal de la economía año corrido, es decir, sumando los 8 primeros meses de 2021 contra los 8 primeros meses de 2019, es positivo en un 0,9% y adicionalmente el crecimiento bienal en el mes de agosto también está presentando un resultado positivo. Con esto es importante insistir en que si bien hubo una ligera desaceleración por estas dos noticias específicas que estamos planteando, la economía sigue recuperándose, tanto es así que el crecimiento anual de los 8 primeros meses del año es superior al que teníamos en los 7 primeros meses, es decir, el del 9.9%, y bienalmente esos 8 meses de 2021 son un 0.9% superior a los que teníamos en los 8 meses de 2019. Una última pregunta, doctor Oviedo. No sé si usted recuerda, hasta el mes de julio, algunos artículos de opinión, columnas, algunas noticias, hablaban de reactivación económica sin empleo, sobre esa brecha entre los niveles de producción que ya regresaban a la prepandemia y el empleo que todavía no regresaba a sus niveles previos a la llegada del COVID. ¿Cómo quedamos en agosto? ¿Ustedes ya pudieron ver algo al respecto sobre esa brecha entre producción económica y empleo? Claro que sí, Víctor. Me parece que es una excelente pregunta para poderle explicar a los televidentes. Recordemos que producción y empleo siempre van con cierto nivel de rezago, en donde es natural ver que en la expansión los niveles de producto que crecen se vean representados en empleo con cierto rezago. Aquí lo que nosotros estamos viendo es que los datos del mercado laboral fueron muy positivos para el mes de agosto, que con esta desaceleración del impulso que lleva la economía para su corrección y su senda de reactivación, estamos observando que la brecha de producto a empleo es de 4 puntos porcentuales, porque recordemos que el producto está a un 100.1% que el referente prepandemia, que es febrero del 2020, mientras que el empleo se encuentra cerca o por encima de un 97% del referente prepandemia. Esta misma brecha en el mes de julio superaba los 7 puntos porcentuales. Eso significa que agosto
una corrección muy importante en ese desajuste que ve la economía entre el mayor crecimiento de la economía y un crecimiento mucho más lento en términos del empleo, lo cual es importante tener en cuenta para las perspectivas de los 4 meses que quedan en la economía, en donde la reactivación de los servicios de entretenimiento, de salud, de educación y el retorno a la presencialidad van a ser determinantes en el cierre de esa brecha de empleo que todavía observa la economía. Pues ojalá se siga presentando reactivación, pero con generación de empleos, lo necesita el país. Doctor Oviedo, lo dejo que tome el vuelo, está en el aeropuerto. Feliz noche, feliz viaje, gracias por estar aquí con nosotros. Muy buenas noches, Víctor, y un saludo muy especial a todos los televidentes. Muy amable siempre el director del DANE, el doctor Juan Daniel Oviedo, atendiéndonos para entender las cifras de la economía. Hacemos otra breve pausa, pero cuando regresemos esperen más noticias, más información, una que tiene que ver con el Ministerio de Minas y Energía, que alista una nueva adjudicación de áreas de extracción minera. Ya regresamos. Continuamos en Signo Pesos. Los 3 días sin IVA, sumados a la temporada decembrina, tienen a las diferentes plataformas de comercio electrónico con grandes expectativas. Por eso hemos querido invitar a la doctora María Fernanda Quiñones. Ella es presidenta ejecutiva de la Cámara Colombiana de Comercio Electrónico. Doctora Quiñones, buenas noches. Gracias por estar aquí en Signo Pesos. ¿Cómo le ha ido? Muy bien, Víctor, muchas gracias por la invitación. Antes de hablar de las 3 jornadas sin IVA, doctora Quiñones, el año pasado nos decían ustedes que el comercio electrónico había tenido un crecimiento casi que exponencial por la pandemia, los confinamientos, la gente con la necesidad de comprar desde casa. Este año, ¿cómo ha sido la evolución? ¿Se ha desinflado un poco frente a las cifras del 2020? Sí, mira, pues claro, para el año 2020 el comercio electrónico en Colombia tuvo un crecimiento de cerca del 30% en el volumen de ventas y el 80% en el número de transacciones. En el 2021 se ha dado un crecimiento importante impulsado sobre todo por la categoría de servicios, en particular la reactivación del turismo pues ha tenido mucho que ver en este crecimiento, pero en el retail sí hemos visto que las transacciones pues han venido regresando obviamente al canal físico y a medida que ha avanzado la reapertura de la economía, esto ha generado una caída en las ventas acumuladas entre enero y agosto del 2021 de cerca del 25%. Entonces, sí, respecto pues obviamente del mismo periodo del año 2020, evidentemente pues ya el balance de los dos ambientes de compra pues obviamente genera una caída en un canal que estuvo obviamente protagónico por el cierre del canal físico. Sin embargo, pues sí es destacable que el retail tuvo un aumento muy importante, cerca del 158% respecto de lo que se había tenido en el 2019. O sea que sí vemos que hay un aumento exponencial en el comercio electrónico y pues el reto está un poco en hacerlo sostenible y en irlo desarrollando. Claro. ¿Qué tipo de compras online se quedaron para siempre? Digamos, llegaron en la pandemia. Tuvimos que hacer ese tipo de compras por las necesidades alrededor de los confinamientos y de la pandemia, pero ¿creen ustedes que se quedaron para siempre? Sí, sin duda, eso es una de las cosas positivas que nos trajo la pandemia y es que generó en la cotidianidad de los hábitos de consumo la introducción de categorías que antes no estaban arraigadas en lo digital. Entonces lo que vemos es un consumidor que ya el tema, digamos, de comestibles, el tema pues muy asociado con necesidades ya de todos los días, temas de servicios como educación, ya temas de deportes, han ya tenido, digamos, un arraigo en el tema digital. Seguimos obviamente teniendo las categorías propias del comercio electrónico que siempre han liderado el comercio electrónico, tecnología y moda siguen siendo muy importantes en comercio electrónico y adquirieron mucha más fuerza en la pandemia. Aquí vemos una estabilidad y vemos que también el turismo retoma pues una fuerza ya en estos meses, en este último trimestre en el tema de comercio digital, que es algo también muy importante. Doctora Quiñones, bueno, se vienen entonces 3 jornadas sin IVA. El año pasado ustedes fueron protagonistas, entre otras porque solo se permitían pagos electrónicos. Ahora se van a permitir pagos también en efectivo. ¿Eso va a afectar mucho al e-commerce o cómo ven ustedes las perspectivas para estas 3 jornadas que se avecinan? Pues bueno, creemos que va a haber un balance en la implementación de los 2 canales. Como tú lo mencionas, pues en los días sin IVA, en las versiones anteriores implicaron 5 veces las ventas de un día normal. Obviamente este tráfico pues se vio influido por el cierre del canal físico y porque la jornada estaba habilitada solamente para el comercio
online. Lo que hemos venido, digamos, evidenciando es que estas 3 jornadas están muy cercanas entre sí. Entonces, en este sentido, pues no se espera un crecimiento tan extraordinario como el que tuvimos el año pasado. Y bueno, pues naturalmente que pues tendremos que estar ahí a la par con la habilitación del canal físico, pero como te digo, ya venimos observando un fuerte arraigo en temas de tecnología, de moda, que son las categorías que justamente protagonizan el beneficio en el canal digital y pues creemos que vamos a tener unas muy buenas jornadas, un muy buen comportamiento. Mirando la participación que tiene en este momento el e-commerce dentro de todo el comercio como tal, por ejemplo, Fenalco cree que en estas 3 jornadas sin IVA, todo el comercio va a vender o va a registrar ventas por 18 billones de pesos, inclusive un poquito más, 18 billones de pesos. Si se cumplen esas expectativas, ¿qué porcentaje de esos 18 billones de pesos creen ustedes podría hacerse a través de canales electrónicos? Bueno, mira, es muy difícil aventurarme con una cifra de esa naturaleza. Nosotros esperamos un crecimiento cerca del 50% de las ventas en un día normal. Entonces, pues habrá que ver cómo se da el comportamiento, sobre todo como de la jornada en relación con el canal físico, para poder aventurarme a una cifra de esa naturaleza. Me parece osada, la verdad. Entiendo. ¿Podría haber desabastecimiento de productos por todo este problema o escasez de algunos productos por este tema de la logística internacional, los contenedores, los fletes, el encarecimiento de muchas cosas, en fin, las dificultades para importar productos? Sí, sin duda las restricciones en las cadenas de abastecimiento globales pues van a impactar el abastecimiento en el comercio digital, pues eso realmente hemos visto que ha generado, digamos, un choque en el consumo en los países donde se dieron unos alivios fiscales como Estados Unidos y Europa, que ha generado, digamos, que el consumo en este momento esté disparado. Sumado a eso, pues todo lo que sabemos que hay de escasez en términos de chip en Taiwán, que ha retrasado la producción de dispositivos y que son categorías además muy asociadas, como te digo, al aumento de la transaccionalidad en comercio digital. Entonces, esto sí es probable que afecte obviamente el abastecimiento y sumado a esto, pues tengamos en cuenta que estamos con 3 jornadas del día sin IVA en el último trimestre, en la temporada en la que los colombianos más compran, que se asocia más a temporadas que tienen jornadas de activación de ventas como Black Friday. Entonces, pues seguramente vamos a tener este tipo de problemática para el mes de diciembre. Es factible que se dé. Seguramente, doctora Quiñones, ya vio usted la circular o las indicaciones de la Superintendencia de Industria y Comercio esta mañana relacionadas con los 3 días sin IVA, no solo para los comercios electrónicos, sino también para los comercios físicos. A raíz de esas indicaciones, ¿qué vamos a ver los colombianos cuando entremos a una plataforma? No sé, ustedes me van a decir así en un mensaje bien grande, estos zapatos aplican para tener el descuento del IVA, estos zapatos no. ¿Cómo vamos a poder navegar en las diferentes plataformas? Mira, las indicaciones que se dieron esta mañana en el comunicado de prensa de la superintendencia son muy parecidas a las que se dieron el año pasado. Las plataformas vienen implementando, digamos que este tipo de indicaciones que pues son un poco un refuerzo de las indicaciones que ya están en la reglamentación de las jornadas propiamente dicha desde el año pasado. Entonces, evidentemente, pues los usuarios van a tener una información fidedigna de lo que se plantea en la jornada, de las categorías que están incluidas dentro del beneficio y de los valores pues asociados a esos bienes. Es importante sobre esta línea, digamos, un poco enfatizar que los planteamientos que se hacen desde las plataformas es siempre para garantizar una mejor experiencia de usuario y es en esa línea que hemos venido, digamos, que trabajando. Un poco la preocupación sobre esto a veces es que vemos desde la industria es que no se tiene muy diferenciada como la forma en la que se hace la publicidad a través de Internet, que es completamente diferente y que participan, digamos, otros actores a la publicidad que se hace en físico, ¿no? Recordemos que los colombianos y los consumidores en general utilizan, por ejemplo, plataformas para buscar los productos y esa, digamos, esa sincronicidad que hay entre las ofertas y justamente la búsqueda de las plataformas, pues tiene unas dinámicas muy diferentes a las que se pueden tener en comercio físico. Doctora Quiñones, una última pregunta. Yo sé que hay muchas recomendaciones para que la gente pueda disfrutar y aprovechar a través de Internet los descuentos del día sin IVA, pero si usted pudiera darnos la principal, ¿cuál sería para los colombianos, para que sean exitosas sus compras y puedan aprovechar este beneficio del descuento del 19%? Mira, yo creo que los colombianos tienen que tener muy claras las categorías que están incluidas dentro del beneficio. Tienen que acceder, digamos, a las páginas tomando las precauciones necesarias para poder comprar con Internet.
siempre entendiendo que las dinámicas que se ofrecen dentro de las plataformas son para garantizar su mejor experiencia, digamos, y para además garantizar que las plataformas puedan darle cumplimiento a la ley de cara a verificar que se esté cumpliendo con las condiciones del beneficio, que eso es algo muy importante. Entonces eso va a hacer mucho más fluida la compra, es decir, si tenemos claro que el bien que queremos comprar está incluido dentro de ese beneficio, pues va a ser una ruta, digamos, mucho más llevadera para el consumidor de cara pues, a que tenga una buena experiencia dentro de la plataforma. Y pues siempre lo que decimos, acceder desde una conexión segura, eso es fundamental. Fijarnos pues que sea un comercio que tenga las condiciones de seguridad que nos lo dice la dirección con un candadito. Temas a veces muy básicos que se nos olvidan, no acceder a un comercio a través de un link, sino acceder directamente a la página. Eso, digamos, va a ayudar a que la compra sea mucho más fluida. Doctora Quiñones, que les vaya muy bien en estas 3 jornadas sin IVA. De pronto haremos el balance posterior. Muchas gracias por estos minutos. Que tenga una feliz noche. Bueno, muchísimas gracias. Hasta luego. El país entonces se prepara, tanto los comercios físicos como los electrónicos, para estas nuevas jornadas de descuento. Hacemos otra breve pausa, pero ya les contaremos cómo va la inversión extranjera directa en nuestro país en lo que va corrido de este año. Ya volvemos. Regresamos a Signo Pesos. La Agencia Nacional de Minería anunció una nueva licitación para adjudicar áreas de explotación de fosfatos, un mineral que es un insumo clave para la producción de ciertos alimentos, agroquímicos y para usos industriales. El ministro de Minas y Energía, Diego Mesa, nos cuenta más detalles. Hoy cumplimos un nuevo hito en materia de diversificación de la canasta minera y es el lanzamiento de áreas estratégicas mineras para fosfatos, para tener un gran potencial de roca fosfórica. 4 bloques se lanzaron hoy, 1 en el departamento del Huila, 3 en Boyacá, y vemos que el país tiene un gran potencial para producir roca fosfórica que es absolutamente indispensable en la producción de fertilizantes, para el sector alimentario, alimento para animales y para cerámica. Vemos también que a nivel internacional y a nivel nacional hay una gran oportunidad porque el crecimiento de estos insumos se ha venido dando en los últimos 5 años con precios de los fertilizantes que están en aumento y además a nivel nacional todavía la oferta local no nos alcanza para suplir la demanda doméstica del mercado. Entonces pusimos estas 4 áreas, un proceso permanente de asignación como el que se hizo con la ronda de cobre. Y ahora vamos con esta que es la cifra económica del día, muy importante. 5.194 millones de dólares y corresponde al monto de la inversión extranjera directa que llegó a Colombia entre enero y septiembre de este año. El reporte es oficial del Banco de la República y advierte que esa inversión extranjera tuvo una caída de 6,36% comparada con la inversión que llegó en el mismo periodo del año pasado. Cerca de 3.400 millones de dólares de toda esa inversión provino del sector de petróleo y de minería. Quiero saludar, como siempre, a esta hora a Juan Fernández, quien trae la información más actualizada del mundo de los negocios. Juan, adelante con su tema. Bienvenido. El Financial Times publicó un artículo el fin de semana que se titula "Cómo América Latina se convirtió en la próxima gran frontera de la tecnología", que vale la pena comentar y agregarle algunos puntos de modelos de negocios exitosos para Colombia. Y hoy, todas esas cosas que nos llevaban tiempos indeterminados en la región, desde vender un inmueble o abrir una cuenta de banco, se han facilitado con empresas que solucionan esos problemas y que, dice el diario, están colocando a la región a la vanguardia del auge tecnológico en los mercados emergentes. En 2020, los más de 4.100 millones de dólares en inversiones de capital de riesgo muestran ese impulso que este año se ha superado y donde Colombia pues tiene varios cientos de millones. Y vienen los ejemplos más destacados de la región. En Nubank, el banco digital del colombiano David Vélez, fundado en 2013, que con su oferta inicial de acciones se espera en pocos meses alcanzará una valoración superior a los 50.000 millones de dólares. También Kavak de México, valorada en 8.700 millones de dólares, con su modelo de compra de vehículos usados de forma segura, o la chilena Notco, que recientemente llegó a Colombia y se dedica a producir alternativas de origen vegetal para reemplazar los productos alimenticios de origen animal. Rappi, por supuesto, también está en esa lista. Juan, ¿y quién o qué ha impulsado esas inversiones de capital para las compañías tecnológicas?
Detrás de ese boom de inversiones en América Latina y en Colombia está el boliviano Marcelo Claure, director de operaciones del fondo SoftBank. Ha comprometido más de 8.000 millones de dólares a los emprendimientos de la región desde 2018, 2019 y por los próximos años. Y ha dicho que la oportunidad de las empresas tecnológicas está en mejorar la vida de las personas porque todos los sistemas son ineficientes y están plagados de burocracia. El potencial existe en comercio electrónico cuando, por ejemplo, para comparar, en China el 70% del comercio es en línea, en América Latina solo llega al 20%, pero aún así la disponibilidad de capital ha aumentado significativamente en la región. Sobre los problemas que pueden detener ese avance están una política que no es estable, escasez de ingenieros de software y universidades que no producen graduados con conocimientos técnicos suficientes, dice el reporte. Y si hay un negocio con un enorme potencial en la región, en Colombia sobre todo, es el de los pagos digitales, el cambio de efectivo a no efectivo. Los ingresos por pagos en América Latina están en camino de crecer un 8,13% anual durante los próximos 5 años, según el Boston Consulting Group. Y los campeones regionales son Mercado Pago y Rappi, que continúan expandiéndose de manera agresiva, pero las famosas fintech con buenos recursos han comenzado a atacar a los bancos tradicionales. Y esta, pues es, Víctor, la movida de hoy sobre lo que se ha denominado la gran frontera de la tecnología en América Latina, donde Colombia es protagonista. Es protagonista Colombia. Juan, lo esperamos mañana con más movidas empresariales, porque ahora vamos con estos que son los indicadores económicos que usted debe conocer antes de irse a dormir. Dólar, ¿qué sucedió con el dólar? Tasa representativa del mercado para mañana, 3.766 pesos con 94 centavos, tuvo una caída de 5 pesos con 55 centavos el dólar. El petróleo Brent de referencia para Colombia, atención, subió 0,92% y se ubica ya por encima de los $85 por barril, precio más alto en 3 años, buena noticia para los ingresos de Colombia. Precio interno del café para nuestro país, del café colombiano subió y quedó en promedio para mañana a 1.795.000 pesos por carga. Índice MSCI Colcap de la Bolsa de Valores de Colombia tuvo una caída de 0,68%. Acción más valorizada nuevamente se recupera con Concreto con ganancia de 4,84% y la acción que más cayó fue la del Banco BBVA Colombia con un retroceso de 8,24%. Antes de despedirnos, los quiero dejar con este dato. Al parecer, los colombianos todavía no nos adaptamos del todo al nuevo esquema de marcación telefónica que empezó a regir, recuerde usted, desde el pasado 1 de septiembre. Según la Comisión Reguladora de Comunicaciones, en las 3 primeras semanas de ese mes se hicieron en total 252 millones de llamadas desde y hacia teléfonos fijos en el país. De esas, 146 millones de llamadas fueron con el esquema antiguo de marcación, con el que estamos acostumbrados, y un poco más de 100 millones con la nueva nomenclatura para llamar. Por fortuna, se estableció un periodo de transición en el que muchas de esas llamadas se pueden seguir haciendo en cualquiera de los dos esquemas o sistemas por un periodo, por unas semanas más. Así, terminamos por hoy. Los esperamos mañana con una nueva emisión y toda la información económica que usted necesita saber. Esto es Signo Peso.